Y antes de darle la palabra a ellos, quería también hacer lectura de uno de los invitados que no pudo cruzar, en este caso vendría desde Inglaterra, que se trata del profesor Henry Finch. El profesor Finch tuvo una vinculación con el Uruguay al hacer una investigación para su doctorado, pero después de eso generó una amistad con Benjamín Nahún, con José Pedro Barrán, y bueno, me ha enviado unas pequeñas palabras para compartir con todos ustedes, que yo procedo a leer y después le doy la palabra a nuestros invitados. Recordando a José Pedro Barrán. Debo comenzar agradeciendo a Ana Frega en su función de decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por la invitación a asistir a este encuentro que nos brinda a todos la oportunidad de compartir nuestros pensamientos y recuerdos de José Pedro. Hubiera deseado estar con ustedes personalmente en este triste aniversario, pero por motivos familiares no pude hacer el viaje. Por ello, he preparado estas pocas palabras. Si me permiten, dejaré que otras personas mucho más calificadas para la tarea exploren el significado monumental de José Pedro para la historiografía de Uruguay. En esta ocasión yo necesito expresar un fuerte sentimiento, una gratitud de naturaleza muy personal. Me disculpo de antemano si parece que escribo demasiado sobre mí, pero esta historia es sobre un antes y un después. El punto de inflexión, como pueden suponer, es el impacto que José Pedro tuvo en mi vida. El antes comenzó cuando llegué a este país, en octubre de 1967. Mi ambicioso proyecto era escribir una historia económica de Uruguay. Me uní a la comunidad de economistas, en su mayoría jóvenes, en el Instituto de Economía, que está ubicado en la calle 25 de Mayo 395 en la Ciudad Vieja. Allí, o a través del instituto, hice muchos amigos. Lamentablemente, algunos de esos amigos ya no están entre nosotros. Pienso especialmente en Raúl Vigorito. La última vez que lo vimos fue en un partido de fútbol en el Estadio Centenario. En 1982 asistí a una conferencia en Manchester con ganas de volver a verlo, pero allí me enteré de la tragedia de California. También lamento la pérdida de Celia Barbato, una gran amiga para mí y muchos otros. Vergonzosamente, he perdido contacto con muchas personas de aquella época que esperaba poder volver a ver esta semana, en particular otro buen amigo, Luis Macadar. Los 2 años que pasé en el instituto fueron muy valiosos para mí, pero no siempre fueron fáciles, especialmente al principio. Me presentaron a esta comunidad desde afuera. Yo venía con los generosos fondos en dólares de la Fundación Ford en un momento de creciente tensión política en este país. Y esto fue poco después del proyecto Camelot, el intento del Departamento de Defensa de Estados Unidos de enlistar académicos que reportaran lo que estaba sucediendo en los países latinoamericanos. Varias personas se deben haber preguntado si realmente tenía intenciones de escribir una historia económica. Pero a medida que pasaba el tiempo, fui aceptado como miembro de la comunidad y me sentí agradecido de ser incluido en la discusión del proyecto que el Instituto publicó en 1969 como título de, entre comillas, el proceso económico del Uruguay. Otra dificultad con la que me encontré en la década de 1960 fue que la historia económica parecía tener poca representación en el instituto. Por alguna razón, fue justo antes de irme, en 1969, que conocí a Julio Millot y a Carlos Silva. Y no recuerdo haber escuchado de José Pedro Barrán como alguien a quien debería conocer. En ese momento solo conocía su nombre como coautor de los primeros volúmenes de la historia rural. Si hubiera tratado de encontrarlo, sin duda me hubiera alentado, señalado nuevas direcciones, sugerido nuevas ideas. Pero en 1969 aún no había comenzado a escribir Henry Finch, y mi proyecto seguía siendo un caos de notas y números. Para ser sincero, en ese momento me hubiera sentido avergonzado en su compañía
por haber progresado tan poco. Al regresar a la Universidad de Liverpool, a mis tareas de enseñanza y a formar una familia, finalmente comencé a escribir. Por esa época recuerdo haber conocido a Celia Barbato y a Lindor Silva en Londres. Me ofrecieron palabras firmes con un muy buen consejo. Finis coronat opus. El fin corona la obra. Mantuve presentes estas palabras y finalmente terminé el borrador de un libro. El punto de inflexión de mi, comillas, vida uruguaya, el después, llegó en abril de 1978. En ese momento Liverpool tenía un centro de estudios latinoamericanos con fondos suficientes para invitar a académicos latinoamericanos durante algunas semanas o meses. Oxford tenía un acuerdo similar y recientemente había invitado a Benjamín Nahum. Se me presentó la oportunidad de invitar a José Pedro y Alicia. Nos vimos por primera vez, memorablemente, en el andén de la estación de tren de Liverpool. Fue todo lo contrario a un breve encuentro. De casualidad, la invitación de Liverpool llegó justo cuando José Pedro fue expulsado de su cargo docente por el régimen de la dictadura y naturalmente estaba preocupado por saber qué esperaba Liverpool de él. Simplemente le pedimos que nos entregara una ponencia para un seminario y que respondiera a las invitaciones de los centros latinoamericanos en un par de universidades más. Pero principalmente queríamos disfrutar de su compañía, y sin duda lo hicimos. Liverpool, por supuesto, no pudo compensarle lo que le habían quitado en su propia ciudad, pero sí le brindó un intervalo de relativa tranquilidad para el pensamiento y la reflexión, y había música en la sala filarmónica. Seguramente él sabría que había estado intentando escribir una historia económica, pero no supo hasta que llegó a Liverpool que yo había terminado un borrador. Me preguntó si podía leerlo y a continuación si podía darle una copia. Hasta donde puedo recordar no volvimos a hablar del tema. No obstante, unas semanas después, cuando volví a Montevideo de visita, la primera desde 1973, me enteré con asombro y deleite que José Pedro había convencido a Eber Raviolo de que Ediciones de la Banda Oriental tenía que publicarlo. Suena exagerado, pero realmente fue un momento de transformación. Por primera vez sentí tierra firme bajo mis pies. Unos días antes, de hecho, el mismo día que partí desde el Reino Unido, supe que Cambridge University Press había rechazado mi borrador. Ese rechazo, que me podría haber devastado, ahora parecía poco importante. El premio fue que José Pedro había visto mérito en lo que yo había escrito y quería verlo publicado. Por razones relacionadas con mi cargo en Liverpool, yo necesitaba que el libro se publicara en inglés, lo que finalmente ocurrió en 1981. Pero lo que realmente quería era publicarlo aquí, y gracias a José Pedro se logró. Durante los terribles años de la dictadura también descubrí que podía tener un papel activo dentro de la comunidad académica. Por supuesto, el instituto había sido cerrado y mi nuevo hogar estaba en el CIMBE, donde Luis y Celia me dieron la bienvenida. Recuerdo particularmente a principios de la década de 1980 que lideraba una discusión a puerta cerrada en el CIMBE a la que asistió José Pedro. Trató de lo que pensábamos que podría ser la base y los objetivos políticos del régimen, que por supuesto eran asuntos extremadamente delicados en ese momento. Viniendo de afuera, era más fácil para mí introducir esa discusión que luego se abrió, y esa sesión, según recuerdo, duró 3 horas enteras. José Pedro también me presentó a nuevos amigos, pienso en Gerardo Caetano y Raúl Jacob, entre muchos otros, y también a la comunidad del CLAE. Y por supuesto, siempre mantuve una profunda amistad con Benjamín, Clara y Ana. Benja tuvo la tarea de traducir la primera edición del libro y me dio excelentes consejos editoriales para la tercera, la más y más completa versión, en 2005. Pero a lo largo de todas mis visitas a este país, desde ese año mágico para mí, de 1978, hubo una característica constante.
Cualquiera que fueran las actividades del día, 6 de cada 7 días de la semana tenía la invitación a pasar la tarde con José Pedro, Alicia y Morrongo en su apartamento en la calle Mercedes y más tarde en Canelones. Qué privilegio era compartir una comida, tomar un café y hablar con ellos al final del día sobre cualquier cosa excepto de fútbol. José Pedro rechazó mi invitación para ir a ver un partido, pero en su lugar tuve la espléndida compañía del joven Pedro, como lo era entonces. Mirando atrás, ¿cómo me aguantó la familia Barrán? Sé que desde 1978 en Liverpool tuve la inmensa fortuna de establecer una amistad profunda y duradera con el hombre más sabio y humano, José Pedro Barrán, y 10 años después sigo lamentando su muerte. Henry Finch, 4 de octubre de 2019. Bien, entonces comenzaríamos con María Eugenia Albornoz. Ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha bien? Ya, gracias. Primero que nada corresponde agradecer la invitación intempestiva y sumamente grata que he recibido de parte de la Universidad de la República de Montevideo para venir desde Santiago de Chile, en la costa pacífica, a acompañarles en este homenaje que aplaudo desde mi corazón, por supuesto, pero también, como le comentaba la decana, que sería bueno difundir en otros lugares que Uruguay. Porque si hay algo que he podido constatar es que José Pedro Barrán no es conocido en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México, en Guatemala. Lo es en España, lo es en Argentina, lo es en algunas partes del Brasil. Pero falta una tarea que podemos asumir en conjunto. Yo para eso me ofrezco, no tengo ningún problema, todo lo contrario, para contribuir a la difusión de sus numerosas obras. Dicho esto, yo voy a leer, porque en realidad no quiero pasarme en el tiempo y además porque estoy un poquitín nerviosa porque soy la única de todos los que están aquí que no conoció a José Pedro Barrán. Lo leí, lo admiré y navegué dentro de lo que pude porque hay solo un ejemplar del tomo 1 de la historia de la sensibilidad en Chile y no hay más. Entonces, justo como aquí hay una feria del libro, tocó, yo lo sabía, voy a tratar de procurarme algunos ejemplares para hacerlo conocido allá y que seamos más los que lamentablemente no lo conocimos en vida, pero sí a través de sus libros. Voy a leer entonces, el título de la ponencia es Las alertas de un historiador de vanguardia, pensar las subjetividades y las emociones desde la sensibilidad explorada por José Pedro Barrán. Se reflexionará acerca de las miradas y las interrogantes planteadas por José Pedro Barrán durante sus investigaciones sobre las sociedades uruguayas, enfatizando cuán creativo e innovador, incluso a nivel iberoamericana, fue su trabajo. Su planteamiento surgió en una época en que no se indagaban varios temas del quehacer historiador, que hoy en día, gracias a la interdisciplinariedad y a la historia cultural de lo social, están plenamente vigentes: las intimidades, las subjetividades y las emociones. El lenguaje de José Pedro Barrán, que está muy bien posicionado en los índices de sus obras, siempre evocadores, sensibles y compartidos en su exquisita humanidad, ya que él vivió tan nutrido de ficción de alta calidad, es el lenguaje de su recorrido y el de su contexto. Por un lado, nos habla de, comillas, individuo, hombre concreto, ser, sujeto histórico, cierre de comillas. Por otro lado, nos lleva a incursionar con él en, comillas, mentalidad, sensibilidad, intimidad, vida privada, cierre de comillas. Pero, más allá de su adscripción o no a una cierta escuela historiográfica, la francesa École de Lausanne, la posición de José Pedro Barrán durante la vida y ante los registros del pasado era atemporal y propia de los apasionados por el oficio del quehacer historiador, más bien alejado de la ciencia historiadora. Tal vez aquí no se ve con tanta fuerza como en Chile y en Francia, los dos países en que he vivido más tiempo. Allá existe una dicotomía entre los historiadores de escritorio que recorren bibliografía y hoy en día plataformas virtuales, y los historiadores que dedican horas, muchas horas, a ir ellos mismos a los archivos a revisar y recorrer abundantemente los papeles viejos
o sencillamente los registros con sus propios ojos y sus propias manos. Es una posición, esta de Barrán, artesano del oficio, que comparto en cuanto modelo y en cuanto método, por todo eso que tiene de sabia y de fecunda. 1. Curioso y paciente para leer y escuchar, habilidades que no siempre van juntas y que en historia se necesitan mutuamente. 2. Receptor y crítico para aprender y reincorporar lo que va hallando en su camino. 3. Conector y asociador espontáneo para unir cables sueltos y para juntar planos aparentemente incomunicados y así proponer novedades o refrescar saberes que otros dan por superados, entre comillas. 4. Artesano con los pies y manos en la fragua y en el taller y con la conversación e intercambio constante con otros, porque conversando se aprende y porque nadie es dueño de la verdad, como han podido enfatizar los recuerdos que se han leído aquí. 5. Disciplinado en la interrogación constante y en la escritura sin pausa. 6. Generoso en la apertura permanente a las otras posibilidades de entender el pasado y, por extensión, replantear el presente. Y 7. Respetuoso y atento al eco y al diálogo con el sentir de sus contemporáneos que no son académicos. Tal vez aquí también existe el mal de los historiadores que escriben y publican en difícil, esto es, para los exigentes correctores de sus artículos a publicarse en revistas prestigiosas e indexadas, y no para el público común. Indudablemente las escrituras de Barrán transmiten esa base, ese zócalo sobre el cual él se posiciona y de donde él observa. Esa es su particular caja de herramientas para contar sobre lo que ha pensado, encontrado, interpretado. Pero también esa posición de vida se compone de su filtro personal y de lo que llamo con todo respeto de sus antenas. No son solo herramientas externas a él mismo, sino que se trata de fibras que le son propias, que lo cosquillean o que lo acosan, hasta lograr que plantee las preguntas complicadas, que levante velos, que desempolve lo descartado por otros. Los temas de reflexión y objetos de estudio que recorre Barrán cuando ya deja de escribir con Nahum, en la segunda mitad de la década de 1980, y que es la época de su producción historiadora que yo relaciono con las subjetividades y las emociones, no pueden sino surgir de esa alerta suya, que yo llamo de vanguardia, porque no estaba anunciada ni potenciada cuando él comenzó a hacerla funcionar, y porque supo guiarla de tal manera que permaneciera en comunicación con los verdaderos lectores, que no son sus colegas, sino el público general, cosa fundamental que, comparto aquí, en Chile ha faltado tanto, y hoy en día suple una historia folletinesca y escandalosa, que se nutre de cuanto título morboso pueda inventar, la historia secreta de, lo que nunca se supo de, etc. Créanme que el haber tenido a Barrán refina la demanda por escritos de calidad, la dinamiza y dinamiza también la recepción de los textos y obliga a tener cuidado a los siguientes que se atrevan a hacer historia fuera de las grandes ramas conocidas, con lo que indagan, con lo que plantean, con lo que dicen. Dejó la vara alta, en el fondo. Por mucho que se hubiese inspirado de los historiadores franceses de la Escuela de los Anales, pasando desde la historia económica y social hasta una historia de las mentalidades y después de una historia de las psicologías y también de Foucault, por mucho que él hubiese preferido acentuar al individuo varón, porque en sus tiempos el género no existía como categoría analítica en el bosque historiador, por sobre las colectividades puso al individuo varón. Por mucho de esos dos aspectos, la originalidad de Barrán está en atreverse a detenerse y a desmontar lugares de la moral sensible o de la sensibilidad moral de la sociedad, que lo entendió bien. Él tiene impronta católica grabada a fuego en los inconscientes latinoamericanos, no solo en Uruguay. Su manera fue avanzar, ahondar desde los comportamientos, desde los desplazamientos entre los postes y pilares de las instituciones, desde los valores promocionados o violentados. Estos últimos 10 años, justo después de su muerte, de 2009 a 2019, en nuestras sociedades occidentales de raíz hispano-católica, incluso de raíz cristiana a secas, lo han destrabado y lo están diciendo.
Eso que todavía queda muchísima pulsión perversa por destrabar y desacralizar. Todos sabemos a qué me refiero. Ahora que las subjetividades y las emociones están en su apogeo y que ya casi no queda materia del quehacer que no las evoque, desde la psicología hasta las comunicaciones mediáticas, la pedagogía en todos sus planos y niveles, todas las artes, las habilidades empresariales, la ecología, la arquitectura, la medicina, el deporte, las ficciones varias, entre otras, ahora que las subjetividades y las emociones están de moda, conviene releerlo para comprender hasta qué punto José Pedro Barrán señaló como un farolero juguetón e indiscutiblemente lúcido otros matices y otros ángulos para iluminar la vida y sus conflictos, para apuntar lo que el gran foco de los discursos más robustos, más oficiales, más rimbombantes, y en los que él participó cuando era más joven, estaban olvidando, por no decir descartando o pisoteando. Barrán no solo empleó, sino que pensó mucho las palabras bárbara, disciplinamiento, civilizado. Son palabras que tienen un inmenso peso castrador y que hoy por hoy ya se desdibujan en su valor de paradigmas explicativos. Pero fue y es un aporte de Barrán, él, desde allí, detenerse una vez más en vivencias encarnadas cotidianas para darlas vuelta, y luego él darles la vuelta, en el sentido de manipularlas y moverse a su alrededor, y ponerlas en el centro de la reflexión, con elegancia, buen gusto, complejidad, profundidad y sin cierre lapidario. Esa combinación de 5 estilos humanos, que no son para mí literarios únicamente, repito, elegancia, buen gusto, complejidad, profundidad y sin cierre lapidario, es un arte, y de leerlo se comprende que eso era ni más ni menos que su particular sello. Por otro lado, según subrayó Fernando Devoto, aquí presente en 2009, su elección de las nociones civilizatorias encarnadas en individuos fueron el cura, el maestro, el médico. Así, Barrán olvidó los diversos tipos de jueces, legos o profesionales, militares, religiosos o civiles, urbanos o rurales, esporádicos o permanentes, que superan con mucho al suboficial de Gramsci. Todos los anteriores nombrados engloban la gigantesca carga de cultura jurídica judicial informativa que implica la conjunción de todas las justicias y de todas las policías, incluidas las secretas y las de alta seguridad, tan masculinas y verticales en sus principios y en sus actores durante larguísimos siglos, y tan potentes, corruptibles e inevitables hasta el día de hoy. Pero en medio de todo eso, Barrán percibió que el cuerpo modelado, que madura, que crece y se expande o se contrae y deforma, que se educa y se castiga, y que existe en sus sensualidades y pulsiones, leído a partir de los discursos y de las prácticas sobre él, más allá de los 5 sentidos y de una manera sensible de percibir el mundo, ese cuerpo, esos cuerpos tenían que ser el centro de su estudio. Por ello, en la madurez del pensamiento de Barrán y desde la indagación de los amores cotidianos, cuando están envueltos de dolor y de transgresión, por ejemplo, la novia niña encara la pedofilia legítima, el adulterio y el divorcio echan por tierra la sacralidad del matrimonio y desdibujan la proyección triunfante de la familia católica. Con ello afloran palabras suyas que acentúan siempre la sensibilidad del individuo en su mundo personal reflejado en el colectivo, pero no igualado a él, para configurar una historia de esa intimidad. Aunque tal vez y con razón Barrán acentuó la particularidad uruguaya para explicar cuánto las sociedades charrúas de sus siglos XIX y XX, propiamente hablando lo desarrollada entre 1850 y 1920, eran distintas del resto de Occidente, su historia fue muy consistente en su gesto de defender las particularidades, de subrayar que cada localidad y cada sociedad permanece única, y que no se trata de generar leyes válidas en todas partes según los siglos o tiempos, sino de acercarse y quedarse investigando y reflexionando e interrogándose para ver mejor y comprender mejor cada presente detectado, que tampoco es un único presente. Y en eso de las posibilidades infinitas, Barrán también era magistral. Individuo a nivel de no habitante y particularismo local a nivel de región mayor, su país.
Su sensibilidad, va por ahí, pero no alcanza a construir lo que ahora se denomina subjetividad, los sujetos únicos e irrepetibles, necesariamente subjetivos, que lo somos todos. Noción sumamente desestabilizadora y compleja esta de la subjetividad para los historiadores tradicionales, pero muy fértil para los que somos más independientes y hasta casi excéntricos, como Barrán lo fue. Y bueno, creo que esa complejidad que Barrán se atrevió a abrazar desde 1985 y aproximadamente hasta el 2009, año de su muerte, es la que hoy por hoy abrazan conjuntamente las subjetividades y las emociones. A estas alturas ya conviene precisar, 1, que mi campo historiador se nutre principalmente de los expedientes judiciales, de los registros jurídicos y de las comunicaciones entre los hombres de los aparatos estatales para pesquisar conflictos, no necesariamente judicializados, prácticas y lenguajes que dicen las vidas, imponiendo largamente en los tiempos y procesos humanos claves de comprensión que conocemos mal, pero que siguen estando, como la vergüenza, como el secreto, como el perpetuo silencio, entre otros de los que he trabajado. 2, que mi tiempo histórico favorito en el siglo XVIII, pero me muevo entre el siglo XV y el primer tercio del siglo XX, y entonces tengo un largo fragmento de humanidad vivida que no comparto con Barrán, pero que puedo ahora también leer junto con Barrán. 3, que empleo rigurosa y laxamente a la vez la categoría género, junto con la reflexión preferente de las singularidades dentro del colectivo, y no de las excepcionalidades. Y junto a este género laxamente trabajado, trabajo o estudio el seguimiento y puesta en espejo de las experiencias dichas, más que las predichas o sintetizadas. Todo lo digo así porque las variables que las intervienen a estas huellas de lo que definitivamente le ocurrió a alguien son tan ricas y diversas que permiten reflexionar sobre las autoridades, sobre las fragilidades y desatinos del poder, sobre las mujeres y sus violencias no fraternas, sobre las suegras y sus asfixias, sobre los colores sociales y sus profundísimas raíces morales, sobre la historia de la palabra y el silencio en masculino y en femenino, entre otros temas. Es decir, ya no se trata de pensar la historia desde lo que alguna vez o alguna voz legitimada por su posición social o nivel cultural dijo acerca de otros, que es la cosecha preferida de Barrán, por lo demás muy útil y vigorosamente sugerente para numerosos temas de trabajo historiador. Las emociones a mí tampoco me acomodan nada, y qué felicidad hallar en Barrán un cómplice de rebeldías en la fauna tan plácida que acepta sintonizar categorías provenientes de otros lares. Barrán habla de sensibilidad, yo hablo de sentires y sentimientos. Para llegar a las nociones de subjetividades y de sentires, pasé necesariamente por comprender primero la centralidad de los cuerpos reglados, anormales, descritos y modelados. En esto último, Barrán también fue visionario. En mi sentido de alerta de vanguardia que señalo en el título de esta intervención, porque los reconoció a esos cuerpos diversos, acontecidos y experimentados. No obstante, allí, donde para él la ficción, romantizada o no, musicalizada o no, dramaturgiada o no, pudo ser fértil, hoy en día los relatos judiciales y jurídicos, además de las escrituras del yo y escrituras referenciales, proveen otras puertas para seguir profundizando y especialmente sugiriendo más abismos hacia los cuales lanzarse. Por escrituras del yo y referenciales entiendo a las siempre atractivas cartas entre particulares, los inacibles diarios íntimos o diarios de vida, las memorias, las entrevistas amplias y vagabundas, los expedientes y dossiers que solicitan algún premio o privilegio, sea en el siglo XV o en el siglo XXI. Barrán fue valiente aventurero y también un sólido explorador, como dijo uno de los lectores, y su trabajo permanece todavía muy desconocido, al menos en Chile. Después de esta invitación a vincular desde su obra la historia de las sensibilidades con la historia de las subjetividades y de los sentimientos, siguiendo un ensayo redactado en 2015 que insiste en la actualización de estas temáticas que está en este libro, quedo convencida que mi tarea al regresar a mi país, como decía al inicio, será divulgar su aporte, que actúa de bisagra y de conector, repito. Siempre me ha interesado multiplicar los saberes elaborados en este continente para equiparar esta balanza tan desajustada que privilegia admirativa hasta excesos pueriles lo que proviene del hemisferio norte.
Barrán merece una difusión y divulgación de su trabajo. Más que eso, nosotros en Chile la necesitamos, esa divulgación y difusión. Así es que infinitas gracias a los organizadores por confiarme esta tarea. Ni más ni menos me han permitido convertir en certeza una intuición. Esto es, no dejar de incluirlo entre los pioneros que, sobre nuestras sociedades en español, con fuentes en español y conceptos en español, levantan pliegues para densificar lo que sabemos y podemos entender de los sentimientos en la historia. Así lo hice ya en un ensayo bibliográfico en 2016, que está en este libro. Barrán es pionero y en él se inspiran colombianos y mexicanos, incluso algunos españoles, pero falta un montón más que se inspire en él. Ahora, derechamente, quedo totalmente motivada, incluso para incluir, para sumar a José Pedro Barrán con sus 8 trabajos, personales o colectivos, bajo su dirección, publicados entre 1988 y 2008, como lectura obligatoria del programa de un curso sobre historia de las subjetividades y los sentimientos en América hispanoamericana. Muchas gracias.